Iglesia Universal de Jesucristo, Instituto Bíblico REP, en cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Señor y Padre Celestial, Dios de los cielos, delante de tu presencia, Rey, en esta noche nos presentamos, Señor, dándote muchísimas gracias, Señor amado, por este privilegio, Señor, que tenemos la noche de hoy, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor amado. Permite, Señor, que se haga eficaz en nuestra vida, Señor amado. Permite que sea esa espada de doble filo, Señor, que penetre hasta nuestros huesos, Señor amado. Muchísimas gracias, Rey, por este momento, Señor. Nos ponemos en disposición, Señor, tu pueblo se pone en disposición a la palabra que traes hoy, Señor amado. Permite, Señor Dios Todopoderoso, que seas tú, Señor amado, a través de nuestro pastor, Señor, poniendo un carbón, Señor, sobre sus labios, Padre del cielo, y abriendo nuestros sentidos espirituales, Señor amado. Muchísimas gracias, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, aleluya. Bueno, bajo el tema, bajo el tema superando lo mejor, tengo un poquito afectada la garganta, me excusan por favor. Superando lo mejor. Esta es la parte 4 de este estudio de Hebreos. El título que esta noche nos acompaña, es la presentación del Hijo. La presentación del Hijo. Y cuando estaba revisando las notas y estableciendo el título, me vino a la cabeza un cuadro que suele darse. Y es que definitivamente, si nosotros estamos en una empresa trabajando, y creo que este es el ejemplo más práctico y entendible para todos nosotros. Si estamos en una empresa trabajando y de pronto un ilustre desconocido presenta a otro ilustre desconocido, por más que sean preparados, por más que sean muy buenas personas, excelentes funcionarios, tal vez la atención no sea la más apropiada. Así se reúna la gente y con todo respeto se escuche, teóricamente se atienda esa presentación. Pero si es el dueño de la empresa el que convoca a la reunión y el dueño de la empresa está presentando a su hijo, todos llegan puntuales, atienden sobremanera la presentación, atienden lo que se está diciendo, escuchan con suma atención lo que el dueño está diciendo de su hijo, el propósito de la presentación y todos los pormenores que aquí se puedan causar. Bueno, eso en el texto humano es válido, es normal, suele suceder y lo hemos visto. Eso no es nada novedoso para nosotros. Muy entendible. Acá en Hebreos, esta epístola que es fascinante, se nos presenta un cuadro similar con la claridad de que es Dios, el Todopoderoso, quien está presentando a su Hijo. Dios Todopoderoso está presentando a su Hijo. Entonces toma esto una dimensión realmente que tal vez nosotros nunca habíamos visto antes o no le habíamos dado la trascendencia que merece. En lo personal,
Cuando pasé por acá la primera vez no lo vi así, me interesó, pero no lo vi así. Tal vez la segunda, tercera vez tampoco, pero cualquier día empecé por la gracia del Señor, a tomarle como más sentido a lo que la Escritura estaba enseñando. Y me di cuenta que había algo mucho más trascendente acá. Ya con el tiempo estudiando la Escritura y por la gracia del Señor, hemos logrado entender mucho mejor la dimensión de la presentación del Hijo, lo que el Padre está haciendo acá. Y en el desarrollo de la epístola vamos a darnos cuenta mucho más por qué esta introducción es tan importante. De hecho, el eje de la Escritura es Cristo mismo, y Hebreos es un libro cristológico por excelencia. En consecuencia vamos a entender mucho mejor otras apartes de la Escritura cuando comprendemos lo que la Escritura justamente aquí en Hebreos nos habla del Hijo. Y nos presenta una dimensión superior de Jesucristo indiscutiblemente, Hebreos. Y al ser una dimensión superior, con ello una realidad también superior de la misma Trinidad. Y permítame, me explico acá. Definitivamente la Trinidad está al unísono trabajando. La Trinidad no se disgrega, no se dispersa, no hace cada quien lo que le parece. La Trinidad es un ejemplo absoluto de unidad, de lógica, de sentido, de entendimiento, de propósito, etcétera, etcétera. Está completamente sincronizada en el propósito divino. La Trinidad es fascinante en ese ejemplo. Entonces, cuando vemos que hay una dimensión mucho más impactante de Jesucristo acá en Hebreos, con ello estamos viendo también la misma Trinidad en una dimensión superior. Esa dignidad que recibe el Señor, obviamente no la podemos desconocer para el Padre y para el Espíritu Santo, porque van allí también con Él. ¿Por qué esto es tan importante? Veamos esto. Voy a darles un tip de doctrina de la Trinidad. Dios es uno solo en su esencia. Atención. Dios es uno solo. Dios es uno solo. Bien lo dice de Deuteronomio 6.4. Podemos ir a Deuteronomio 6.4. Si alguien lo tiene por ahí, aquí lo tengo ya. Deuteronomio 6.4. Oye Israel, dice la Escritura. Aquí estoy leyendo en mi Biblia Reina Valera del 60. Deuteronomio 6.4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una unidad absoluta. Una unidad eterna. Pero siendo uno, Dios es uno en esencia. Es uno en realidad. Es uno en sustancia. Y repito, es uno en esencia. Es uno en realidad. Es uno en sustancia. Es uno en su naturaleza santa, santa, santa. Uno solo, un solo Dios. Con todas las prerrogativas y atributos divinos. Un solo Dios. Con todo lo que sabemos que es Dios en sí mismo. Pero se manifiesta en tres personas diferentes. Cada una con roles identificados, con acciones identificadas que la palabra enseña, pero con características propias plenamente de Dios. Esa es la Trinidad. Tres personas diferentes, un Dios verdadero. Pero uno solo en esencia, en realidad, en sustancia, en eternidad. El Padre es tan eterno como el Hijo es tan eterno como el Espíritu Santo. No es un Dios dividido en tres, de ninguna manera. Son tres personas y un solo Dios verdadero. Ese es el misterio de la Trinidad, pero la verdad bíblica lo destaca. Y Jesucristo presenta, representa y revela al Padre. Jesucristo presenta, representa y revela a ese Dios grande y maravilloso. Por eso, por ser Jesucristo, llamémoslo así, el responsable de la Trinidad, de presentar al Dios vivo, Hebreos se ocupa de presentar la superioridad, de enseñar la superioridad de Jesucristo, en una evidente manifestación que hay allí registrada. Y esto causa, genera, transfiere, como decíamos hace 8 días, confianza, absoluta confianza.
con toda certeza tenemos confianza. Decíamos el domingo anterior en la iglesia, en la prédica, que Jesucristo resucitó y al resucitar, obviamente, toda la confianza está en Él, porque resucitó y está en el cielo otra vez, está en su trono, está ejerciendo su autoridad, está en ejercicio de su dominio, está en desarrollo de su reino sempiterno. O sea que nos merece toda nuestra confianza, definitivamente. De ahí que, por esa confianza, Dios en su gracia tan especial, a través de Hebreos, esto es como un resumen de lo que hemos hablado, da razón y argumentos contundentes para atraer la atención hacia quien escucha el mensaje. Atraer la atención. Definitivamente, entre mayor sea la dignidad, atención a lo que voy a decir, entre mayor sea la dignidad, la connotación, la importancia de quien habla, más atención se le pone. Eso es algo también propio de la naturaleza humana. Y volvemos con el ejemplo clásico. Bueno, ya no pongamos el ejemplo de una empresa, sino pongamos el ejemplo de un colegio. Si está hablando el vigilante del colegio, con todo respeto lo digo, no se le pone tanta atención. Si está hablando el profesor o la profesora de kinder, tampoco se le pone tanta atención. Si habla el coordinador académico, algo de atención, pero no mucho. Si habla el secretario del colegio, también, pero no tanto. Pero si es el rector el que habla, si es el rector quien convoca, si es el rector el que está al frente, la cosa cambia. Y se le escucha. Se le escucha necesariamente. Entonces, de acuerdo a esa dignidad, uno escucha. Asimismo, cuando nosotros entendemos mejor la dignidad de Jesucristo, sus atributos, sus roles, sus características, etcétera, etcétera, entonces mayor atención vamos a poner en él. Porque estamos entendiendo que no solamente lo dejamos en el título Hijo de Dios, no, va más allá. Porque ese Hijo de Dios, ¿qué implica? Mucho más de lo que habitualmente nosotros consideramos. Mire lo que estoy diciendo, escúcheme bien, por favor. No dejemos a Jesucristo simple y llanamente como el Hijo de Dios. Es que es mucho más trascendente. Es el Hijo de Dios, es el heredero, es el creador, es el eterno Dios. Mucho más de lo que uno podría de pronto considerar. Por eso tanta gente considera, y hay sectas donde Jesucristo es considerado un Dios menor. Otras partes donde no lo consideran Dios siquiera. Para otros es un profeta más. Para otros un buen hombre. Pero no pasa de ahí. No, es Dios. El Hijo de Dios, pero Dios mismo. En todas sus prerrogativas, en todas sus dimensiones, en todo lo que implica Dios como Dios. Y eso hay que saberlo asumir, digerirlo con calma y saberlo entender, porque más confianza debemos tener en él. Entonces decíamos que Dios nos da razón y argumentos contundentes para atraer la atención de quien recibe el mensaje, porque quien habla es el Hijo de Dios, el Creador, quien representa a Dios, la sustancia misma de Dios, Dios mismo. Y nos convoca a atender el mensaje por 3 razones, decíamos hace 8 días, por 3 razones. La dimensión de quien habla, la dimensión, lo que implica quien habla, la naturaleza y trascendencia del mensaje que emite quien habla. Jesucristo está hablando, el mensaje de Jesucristo es por sí mismo sumamente importante. La consecuencia de la respuesta a ese mensaje, sumamente importante. Y eso nos da certeza, confianza, gozo, y nos permite recordar lo que Mateo refiere con relación a esa trascendencia del Señor y el respaldo del Padre. Ojo,
la trascendencia del Señor y el respaldo del Padre. Porque es que aquí hay que ver cómo Dios respalda a su Hijo, cómo el eterno y soberano Dios apoya a su Hijo, cómo el eterno y soberano Dios está al lado de su Hijo. Y eso es importante también. Porque Mateo 17, 5 al 7 dice así. Mateo 17, 5 al 7. Y estamos hablando de en la transfiguración de Jesús. Mateo 17, 5 al 7. La escritura dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, a los 3 discípulos y al Señor. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Atentos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Fíjense la parte final, cómo finaliza ese pasaje de Mateo 17, 5 al 7. A él oíd. Es una orden del Padre. Es una instrucción del Dios Padre, que escucharon los 3 discípulos que estaban allá con él viendo la gloria de Jesús. A él oíd. Al oír esto, estoy mirando el verso 6 de Mateo 17. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Confianza, comunión. Se acercó a ellos. Tenían temor, pero les dio tranquilidad, les trajo paz. Algún día de pronto predicamos sobre ese pasaje que es bien interesante. Entonces, en virtud de lo anterior, entendemos ahora que Dios habla lo necesario. Miren esto, Dios habla lo necesario. Dios habla lo necesario. Y dice lo que debemos escuchar con suficiente claridad. Esto es algo maravilloso, mis hermanos. En Hebreos sí que nos queda claro esto. La escritura lo refleja totalmente, pero es que Hebreos sí nos lo destaca. Dios habla lo necesario y dice lo que debemos escuchar con suficiente claridad. Dios comunica y asegura el propósito de su mensaje. Dios comunica. Y el éxito de la comunicación de Dios está en que Él asegura el propósito de su mensaje. El mayor comunicador de todos los tiempos es Jesucristo. El mayor de todos los mensajes está en la Biblia, a través de todos los tiempos. Y Dios asegura que sea claro y eficaz. Y pone por ello al Espíritu Santo a revelar ese mensaje. Y ahí de Hebreos salen 2 cosas, verdad, bien interesantes, adicionales a todo lo anterior. Que la realidad y necesidad del hombre es una sola y persiste en el tiempo. ¿Cuál es la realidad y necesidad del hombre que persiste en el tiempo? Que el hombre muerto en delitos y pecados necesita a Dios para restaurar su relación con Dios en vida y vida eterna. Y ahí está Jesucristo como única opción, como único camino. Y ya en Cristo, como nuevas criaturas, con mayor razón, necesitamos a Cristo, la vid verdadera. Alejados de Él, nada somos, dice la misma escritura. No debemos quitar los ojos de Jesús. Claramente la escritura lo enseña, en Hebreos lo dice. Puestos los ojos arriba, dice Colosenses. Y otro aspecto que también nos vemos aquí es que el mensaje divino no cambia y también persiste en el tiempo. Y el mensaje es uno solo. Se llama Evangelio. El mensaje es uno solo y se llama Evangelio. Y el Evangelio es comunicar a Jesucristo, a este crucificado, resucitado, dada la condición del hombre. Eso es clarísimo también en Hebreos. Recordemos lo que dice Hebreos 1 del 1 al 4. Recordemos lo que dice Hebreos 1 del 1 al 4. Del 1 al 3 básicamente voy a leer inicialmente. Dice Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, ese Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, voy a leer el 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó un más excelente nombre que ellos. ¿Que quiénes? Que los ángeles. Recibió un reconocimiento. Entendemos bastante bien como iglesia. El llamado a obedecer y ejercer la palabra, a ser hacedores de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra que transmite el Hijo de Dios en los últimos tiempos. El Hijo, superior a todo lo demás. Y lo que Él dice es necesario escuchar. Él es el profeta que habla la palabra, indiscutiblemente sí. La palabra misma es Él. Él es el sacerdote que proveyó purificación de los pecados. Él fue la ofrenda, la expiación, el cordero que quitó el pecado. Él es el rey que se sentó a la diestra de la majestad en el cielo. Pero ante todo Él es Dios y es eterno. Ante todo Él es Dios y es eterno. Entonces, la verdad que Él habla es firme, clara, y la necesitamos escuchar. Y por eso no es necesario otro mensajero. La perfección de la revelación se dio con Jesús. La plenitud del mensaje lo transmite Jesús. No hay otro mensaje, no hay otro evangelio, aunque sí hay evangelios pervertidos, hay mensajes torcidos, pero estamos hablando de la sana doctrina, estamos hablando de la verdad, estamos hablando del camino correcto. De ahí que Él dejó la palabra escrita para que la sigamos escuchando. Dejó su presencia para que la sigamos buscando. Dejó su promesa constante de compañía para que le sigamos creyendo. Todo esto es confianza. Dejó su paz para que vivamos en reposo y le sigamos mirando en el trono. Ok, son verdades que todos nosotros conocemos, las tenemos muy claras. Y nos llama la atención cómo en el primer segmento de Hebreos, el Espíritu Santo establece la preeminencia de Jesús sobre todo el Antiguo Testamento, sobre todo lo que anteriormente se escribió. Jesús puso un alto. Aquí estoy yo. Mire que cuando nosotros leemos Hebreos y entendemos esa superioridad de Jesucristo, hablo sobre todo para UJ La Gloria, comprendemos mucho mejor, bueno, en Madrid también lo van a entender, entendemos mucho mejor la dimensión, la trascendencia, la importancia del Sermón del Monte. Del Sermón del Monte. Esos parámetros que Jesús estableció en el Sermón del Monte, que con tanta claridad habló en el Sermón del Monte, los entendemos mucho mejor por esa dimensión que implica escuchar al Hijo de Dios. Eso fue lo que no entendieron los judíos desde entonces, pero necesitaban escuchar eso. No lo aceptaron, no lo quisieron aceptar, lo rechazaron, aunque necesitaban escucharlo. Hoy, como iglesia, necesitamos volverlo a escuchar. Hermanos, voy a decir algo que es muy, muy importante. Hoy, como iglesia, necesitamos volver a escuchar a Jesucristo, pero escucharlo en la dimensión y dignidad que Él representa como Dios mismo. En esa dignidad. Son palabras mayores las de Jesucristo. Son trascendentes y supremamente necesarias de volver a tomar esas palabras y el instructivo de la gran comisión. Porque se ha diluido bastante en esta modernidad tan turbia en la que vivimos. Se ha diluido mucho y todos aquí lo sabemos, no estamos descubriendo el agua tibia, no estamos inventando la rueda.
De ahí que la iglesia recibe la plena revelación de Dios en su Hijo. La iglesia recibe la plena revelación de Dios en su Hijo. Es en su Hijo quien recibe, que la iglesia recibe la plena revelación. Y Dios presenta a su Hijo en esa armonía de unidad, como decíamos hace un rato. Una totalidad perfecta en la cual lo antiguo se consume en lo nuevo y se proyecta al futuro, a la eternidad, más que un futuro, a la eternidad, con la certeza que es Dios quien está en control de todo. Esos tipos y sombras del pasado, se materializaron en Jesucristo, se evidenciaron en Él, se presentaron en el nuevo pacto, y Jesucristo ha cumplido y seguirá cumpliendo. Ahora, Dios con Jesucristo, mire, Dios con Jesucristo, lo está destacando aquí Hebreos, Dios con Jesucristo plasma ante el mundo su grandeza y expone plenamente la razón por la cual la revelación dada en su Hijo es la más grande que se haya podido dar, en favor del hombre pecado. Absolutamente. Esa manifestación en el plan de Dios nos lleva a entender, a razonar, a entender que Jesucristo, así como se relata, aclara y enseña en Hebreos, fue establecido por Dios en posición y condición de dominio y autoridad absoluto. Por eso Él es el heredero, como veíamos, enseñamos hace 8 días. Por eso Él es el creador. Aleluya, el creador. Pero a ese hecho de ser Él el heredero y creador, viene un tercer elemento allí absolutamente impactante, que no se acostumbra a tocar mucho. Es que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. Y todos hablamos de la gloria de Dios. Todos hablamos de que venga la gloria de Dios y a Él damos gloria, etc. Ok, perfecto. Pero se nos olvida que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, porque Él es quien representa y presenta a Dios ante nosotros. Esa palabra resplandor, y eso está aquí en el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria, verso 3 de Hebreos 1, el cual siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios. Mire, tomemos el contexto. En estos posteros días, voy a leer el 2, en estos posteros días, vamos al 2, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Decíamos la semana pasada, si estoy bien, que ahora, eso cuando dice en el griego dice que en estos posteros días quiere decir ahora, nos habla por Hijo, en la autoridad del Hijo, en la persona del Hijo, en la prerrogativa del Hijo, en la autoridad del Hijo, en la condición de Hijo único de Dios. Hijo único de Dios. Porque es el único Hijo de Dios que tiene esas características de Dios mismo, por eso es Dios. No hay otro como Él. No hay otro. Y a ese Hijo único, Dios constituyó heredero de todo. Y por quien así mismo hizo el universo. Y Dios hizo el universo a través de Él y para Él. El cual, miren aquí, el Hijo único, el heredero, quien hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí hay que llevarlo con calmita, permítanme. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Atención, se sentó
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, para que Jesucristo se sentara nuevamente a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del Padre, para que Jesucristo, ahí en la parte final del verso 3, se sentara nuevamente a la diestra de la majestad, es a la diestra del Padre. Y sentarse a la diestra del Padre implica el reconocimiento total, absoluto y pleno del Padre. El respaldo incondicional del Padre. Está sentado a su diestra. Se le reconoce su autoridad, se le reconoce su majestad, se le reconoce su señorío, se le reconoce la dimensión de su persona, se le reconoce su dignidad. Está sentado a la diestra de la majestad de Dios Padre. Él, Jesucristo. Pero para estar ahí, sentado a la diestra de la majestad en las alturas, para estar sentado en el trono, y es un trono que se le prometió a David por la eternidad, y Jesucristo está ahí sentado por la eternidad, sempiterno. Hay que entender entonces que Él es el resplandor de su gloria. O sea, esto es superior a decir que se lo constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Va más allá. Porque a quien constituyó heredero de todo, por eso se sentó a la diestra. Perfecto, el heredero. Y por quien así mismo hizo el universo, ok, una acción de poder, de creación, portentosa obra. Pero ¿quién es Él como tal? El cual, siendo, atención, el cual, siendo quien es Él, el Hijo, único Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual, siendo, subraya ahí la palabra siendo, hermano, siendo, Él es el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y cuando hablamos del resplandor de la gloria de Dios, entonces nos debemos venir a mirar a la esencia del Dios único y verdadero. La esencia de Dios. La esencia de Dios. La naturaleza de Dios. La realidad de Dios. La eternidad de Dios. Ahí en Jesucristo. Por eso es Dios. Y esa palabra resplandor, desde el griego, habla de fulgor y habla de reflejo, de luz, pero es un resplandor, ¿cómo decirlo? Que en el lenguaje humano finalmente no tenemos cómo presentarlo. Es el resplandor que en la transfiguración vieron los discípulos, el resplandor de su gloria. Es el resplandor que va a dar luz en el cielo, en la nueva Jerusalén, y por eso no se necesitará sol. El resplandor de su gloria. Ese resplandor de su gloria es superior al sol mismo. Para que dimensionemos. Esa luz radiante que viene del Padre con Jesucristo, por ser el mismo Dios, habla de esa gloria de Dios. Habla de la gloria de Dios. Esa gloria que nosotros no alcanzamos a digerir, pero bajo la cual estamos cubiertos por ser parte de Él, estamos en Él. Y vamos a poder observar en el cielo, porque en el cielo observaremos a Jesucristo, compartiremos con Él. El resplandor de la gloria de Dios. El resplandor. Y entonces habla de las características de Dios en la unidad, en el resplandor. Y lo que decíamos hace un ratito cuando estábamos empezando, que hablamos de que habla de la misma Trinidad, que se presenta la misma Trinidad,
dije 3 cosas respecto a la Trinidad. ¿Alguien la recuerda? ¿Qué fue lo que yo dije de la Trinidad? Que él tenía, que era 3 características de la Trinidad. ¿Alguien se acuerda qué dije yo de la Trinidad? La misma sustancia, la misma realidad, ¿cierto? La eternidad. Esas características y prerrogativas de Dios están en Cristo. Ahí está su gloria. Entonces, cuando aquí dice Hebreos, Él es el resplandor de su gloria, están diciendo, Jesucristo manifiesta aspectos que solo tiene Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque es exclusivo de Dios. Y aquí viene otra cosa importante. Aquí viene otra cosa importante. Y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. La imagen. Entonces cuando hablamos de imagen y hablamos de sustancia, si nosotros tratamos de unir esas expresiones aquí en el intelecto humano, como que no nos cuadran. Ok, pero veamos lo siguiente. En el resplandor de su gloria. Ese resplandor de la gloria de Dios habla de la luz. Y no quiero pasar esto de largo. Ya que lo veo aquí que lo voy a pasar de largo. Juan 3:19 me dice esto. Atención, Juan 3:19. Sigan con atención esto que voy a decir. Y esta es la condenación. Ojo. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Atención. Y esta es la condenación. Vamos un momento a Juan. Es que esto es importante y lo estaba pasando de largo y no debo pasarlo de largo. Vamos un momento a Juan. Juan 3. Vamos un momentito a Juan. Mire, cuando estamos hablando de la luz. Juan 3. Ubiquémonos en Juan 3:16. Ahí hay un porqué. Ok. Después de la historia de Nicodemo, de Jesús con Nicodemo, de hablar de que el Señor le presenta a Nicodemo el nuevo nacimiento, le manifiesta la necesidad del nuevo nacimiento, y en el versículo 7 del capítulo 3 le dice, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Bueno, pero finalmente, después de una serie de situaciones allí bien interesantes, le da un porqué contundente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, pero avancemos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A qué vino Jesús? A salvar el mundo. Tengamos presente esto. Esto es muy importante cuando se va a evangelizar. Esto es trascendente cuando se va a evangelizar. Salvo por él. Y mire el 18. Una razón, un argumento muy sólido. El que en él cree, en Jesús, no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. El mundo está condenado porque no cree en Jesucristo. Ha rechazado a Dios. La opción para el mundo no es de escoja para perderse o escoja para salvarse. No. Hagamos una observación aquí y una claridad. La opción para el hombre
que está muerto en delitos no es escoja ser salvo o escoja ser condenado. No. La opción es diferente. Escoja, ¿quiere ser salvo o permanecer condenado? ¿Sí ven que la cosa cambia? Porque ya está condenado. Creo que me hago entender. La cuestión es, ¿desea mantenerse en condenación? ¿Usted quiere mantenerse en condenación y muerte eterna? ¿Usted desea mantener ese camino rumbo al lago de fuego? ¿A pasar una eternidad en el lago de fuego? Cuando Jesucristo viene y le da una opción de vida eterna con Él en el cielo. Escoja. Vida eterna con Cristo o mantenerse condenado. ¿Ve? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. En consecuencia, la luz es Jesús. La luz es el Evangelio. La luz es la verdad. La luz es esa palabra de vida que transmite Jesucristo, porque Jesucristo es la vida misma. Y la gente la rechaza. Se mantiene en condenación. Y como Él es el resplandor, como dice Hebreos, voy a volver a Hebreos, de la sustancia del Padre, el resplandor de la gloria del Padre, perdón. Vuelvo a Hebreos 3. Y el tiempo pasa, hermano. Hebreo 1, perdón. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y Él no ha dejado de ser el resplandor de su gloria, y seguirá siendo el resplandor de su gloria. Y hay un conectante y. Entendemos que el Hijo hace que el resplandor del Padre brille de una manera especial para el hombre, porque es revelatorio. Revelador, si lo quiere llamar así. Le presenta al hombre al Padre. Y el apóstol Juan está hablando de ello. Y para nosotros es claro que el resplandor del Hijo es esa extensión de la gloria de Dios que nosotros podemos escuchar y ver. Porque nosotros no vemos al Padre, no vemos a Dios, vemos a Jesucristo. Por eso Juan 1 del 4 al 5 dice así. Juan 1 de 4 al 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y para rematar este pasaje, este contexto y estas ideas, Jesucristo mismo en Juan 8:12 nos dice esto. Jesucristo mismo en Juan 8:12 nos dice lo siguiente. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo. Y recordemos que ese capítulo 8 de Juan, en la parte del 8:30-31, habla de lo que es ser discípulos. Pero mire cómo el Señor nos va induciendo hacia allá. Otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. El resplandor de la gloria del Padre. La luz del mundo. Yo soy. Y ese yo soy toma una connotación total de lo que es Dios en esa unidad eterna, en esa realidad única, en ese resplandor único, etcétera, etcétera, con esas particularidades de Dios. Porque es el gran yo soy, el todopoderoso, el más que suficiente. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida plena, la vida Zoe de Dios. Así como es el esplendor del sol para el sol, así el Hijo es para Dios. Se manifiesta el Padre, el Dios Todopoderoso, con su Hijo. Se da a conocer con su Hijo. Y se pone al alcance de los hombres con su Hijo. Caminó con nosotros aquí en la tierra.
Es una forma muy válida de representar a Jesús como la manifestación de Dios. Él es el resplandor de su gloria. Y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de la sustancia de Dios. Muchas veces nosotros, para tomar el contexto de sustancia, podemos usar un ejemplo de la vida diaria. Y uno se toma un caldo, por ejemplo, uno dice, no, le faltó sustancia, no tiene sabor, está muy insípido, le falta algo, le falta sustancia. Es que no hay algo que lo sustente, algo que lo alimente, algo que le dé característica. Entonces, la imagen de la sustancia de Dios. Jesucristo es la imagen expresa, específica de Dios. No era solamente la manifestación de Dios, era Dios en sustancia, en esencia. Pleno Dios, real Dios. Esa palabra imagen del griego nos transmite la idea de un sello. La imagen que transmite un sello, pone el sello, ahí dejo la imagen impresa. Para tratar de transmitir la idea más clara de cómo se estampilla, cómo se pone la imagen, que es vehemente, ahí está la imagen, es esa, corresponde a lo que está en el sello. Pero es que va más allá de la acción corporal, va más allá. No es una imagen estrictamente corporal. Porque entonces alguien diría, no, entonces Dios es como Jesús, así, ojos, piernas. A ver, espere un momento. La palabra dice que Dios es espíritu y que a Él no le ha visto nadie jamás ni le verá, pero el Hijo le ha dado a conocer. Lo que pasa es que Dios, en su misericordia y en su gracia ante el hombre, se manifiesta con un principio que se llama antropomorfismo. Antropos, hombre, morfismo, forma. Se presenta en forma de hombre. Y la escritura por eso habla de los labios de Dios, de los ojos de Dios, de la mirada de Dios, de la mente de Dios, de los brazos de Dios, de las piernas de Dios, de la boca, etc. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que nosotros entendemos. Porque Dios como tal es espíritu. Pero Dios en su misericordia baja ese mensaje al nivel de los hombres para hacerlo entender. Vuelvo a hablar como el otro día, es como cuando uno uno con granitos de maíz le empieza a enseñar a un niño a contar. Nosotros sabemos contar perfectamente, pero es que al niño hay que enseñarle del 1 al 9 o del 0 al 9, pero con granitos de maíz. Mira, papito, aquí no hay nada, ¿cierto? Eso es 0, no hay nada. Pero mira, aquí, 1, aquí, ¿cuántos hay? 2, aquí ¿cuántos hay? 3, y así. Y le enseño uno a contar con granitos de maíz. Como dice alguien por allí, o como decimos a veces, con plastilina. Dios nos trata con plastilina y como a niños en su perfecto amor para que entendamos. Por eso Él se manifiesta a través de la escritura y se nos revela a través de la palabra de manera antropomórfica, para que entendamos. Porque Él es espíritu y por eso tomó la forma de hombre, por eso Él se humanó, Él se encarnó. Pero sigue siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Pero no quiere decir que Dios sea así, porque Él es espíritu. Él es espíritu. Entonces, cuando estamos hablando de imagen, no estamos hablando de un aspecto físico. Porque entonces la gente dice, es que Dios era negro, Dios era blanco, Dios era amarillo, Dios era así, Dios era alto, Dios era bajo, Dios era gordo, Dios era flaco. No, esas son consideraciones humanas y todo ese tipo de razonamientos nos llevan a divagar y a cometer errores. No, Dios es espíritu. Pero aquí cuando habla de forma y quien sustenta y la imagen misma de su sustancia la imagen, presenta una imagen en su forma de actuar, en su conducta. Aquí está mi gatica inquieta. En su conducta
conducta, su forma de ser. ¿Qué imagen transmite su forma de ser? ¿Qué imagen transmite su conducta? Y la conducta de toda persona, la forma de ser de toda persona, el comportamiento de toda persona transmite una imagen, deja una imagen en quien lo ve y quien lo escucha, quien comparte con él. Y estamos hablando de principios, de moral, de ética, de virtudes. Estamos hablando de la personalidad de Dios. Jesucristo manifiesta la imagen misma de su sustancia, de su personalidad, de sus atributos, de su amor, de su paciencia, de su benignidad, de su paz, etcétera, etcétera. De ese raciocinio, de esa mente de Dios, de ese pensamiento puro de Dios, de su santidad, de su moralidad, de su espiritualidad, de esa dimensión de amor que no podemos comprender porque no lo vemos. Esa imagen que nos hacemos de Él y que se representa por Él y que Él la pone como un sello a través de su palabra y la ejemplarizó en la cruz del Calvario, de humildad, de sencillez, de amor, de gracia y de favor, pagando por el pecado de toda la humanidad y después llevando a salvación a través de la resurrección. Y ascendió a los cielos para ocupar el trono y fue establecido a la derecha de la majestad en las alturas. Esto es grandioso, hermano. Por eso Colosenses 1:15, Pablo dice en Colosenses 1:15 esto: Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Del Dios invisible. A Dios no lo podemos ver. Y entonces Jesucristo corporalmente se presentó y se dio a conocer en su momento, en su ministerio terrenal a los hombres. Pero más allá de la parte corporal de Jesucristo, dejó su mensaje, dejó su legado, dejó su escritura. Y ahí está la imagen de la sustancia de Dios, sus principios. Volvemos al sermón del monte. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y lo que hace en el sermón del monte es impresionante, que la forma como corrige el uso de la palabra, la aplicación de la palabra, la vivencia de la palabra, y establece normas y principios claros de cómo nos debemos conducir como creyentes. Esa es la imagen. Cuando la gente ve en nosotros nuestra conducta, escucha nuestra manera de hablar, ve nuestros actos, etcétera, comparten con nosotros, se hacen una imagen. Pero lógico, físicamente, corporalmente, todos somos diferentes. Pero la conducta, la moral, los principios, la ética, las virtudes, la espiritualidad, la personalidad de todos los creyentes tienen un común denominador: presentamos a Cristo. De ahí que Mateo 5:16 es muy válido acá. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Se toman una imagen de Dios. De ahí que muchas veces dicen: no, si eso es ser cristiano, mejor me quedo como estoy. ¿Por qué? Por el testimonio. Entonces nuestro testimonio de vida transmite una imagen de lo que es Dios. De ahí que nuestro testimonio de vida debe impactar de tal manera que transmite una imagen del amor y la gracia de Dios, de esa sustancia de Dios que no se puede tocar, pero se puede percibir, del olor de vida de Cristo, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. Está en Colosenses. El otro aspecto que dice allí Hebreos 1, volvemos a Hebreos 1.
todavía tengo unos minutos. Hebreos 1, dice allí, permítanme voy con mi Biblia, Hebreos 1, aleluya. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, la obra de la cruz. Entonces miren, ¿quién subió a la cruz? El Hijo de Dios, sí. Pero Él, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el sustentador de todas las cosas, el sustentador, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el sustentador de todas las cosas. Y esto tiene una connotación bien importante, el hablar de el sustentador. Cuando decimos sustentar, estamos hablando de sostener, de apoyar, de dar seguridad. Y esto entonces nos dice, como sustentador de todas las cosas, si Jesucristo es el sustentador de todas las cosas, tenemos eterna seguridad. De todas las cosas creadas, conocidas y no conocidas por nosotros. Y nada hay desconocido para Él, porque Él es el creador de todas las cosas. Y Él las sustenta. Y las mantiene en un armonioso ejemplo de orden, de equilibrio, de funcionamiento. Es una característica de administración, de sustento, de orden, definitivamente, de sincronización perfecta del plan ahí, como diría alguien, como un relojito suizo. No, mucho más que un relojito suizo. La creación de Dios es lo que impacta al mundo científico. Y nos salimos del contexto Tierra para irnos al cosmos. Es lo que impacta al mundo científico de la armonía del cosmos. Es impactante la armonía del cosmos. No se logra entender. Científicamente hay muchas explicaciones, pero hay un punto donde queda eso quieto, ¿no? De ahí no pueden pasar. Nosotros sí lo entendemos. Quien sustenta todo se llama Jesucristo, con su palabra de poder. Esa palabra griega, sustenta, quiere decir apoyar, mantener. Ok. Y miren que en la palabra se usa en presente. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo está haciendo aún. No ha dejado de hacerlo. Desde el momento mismo de la creación, Él empezó a sustentar todo con la palabra de su poder. Y no ha dejado de hacerlo. No ha dejado de hacerlo. Hablábamos con mi esposa, no me acuerdo si fue esta mañana o ayer, sobre una situación fisiológica. Yo le preguntaba, a raíz de lo de Felipe. Entonces yo le hacía a ella una pregunta del orden fisiológico. Le decía, mami, pero el organismo, ¿por qué reacciona así? Y ella me dijo, amor, son de las cosas que no logramos entender, pero así es. Y ahí hay unos principios, y a los médicos nos enseñan física. Le dije, claro, hay principios de termodinámica. Ahí lo que me acabas de decir, hay unos principios de termodinámica perfectamente identificados. Me dijo, sí, claro. Esas leyes de la física, de la termodinámica en el cuerpo humano se manifiestan de muchas maneras. En la creación también. En la creación también. ¿Quién sustenta todo esto? ¿Quién hace que las cosas se mantengan como son? El poder de la palabra de Jesucristo, el sustentador de todas las cosas. El sustentador de todas las cosas. ¿Qué es lo que hace
que nosotros no nos levantemos del piso y gravitemos. Entonces alguien me dice, hermano Daniel, la gravedad. Sí, ok. Así se llama la gravedad. Descubierta por los hombres y se le da el principio, se le da el, ¿cómo se dice? El reconocimiento a Isaac Newton, que cuando cayó una manzana, que todo es la ley de la gravedad, y bueno, ok. Pero, atención, Isaac Newton la descubrió. Los científicos descubren. Esas leyes de la física se descubren, se llegan a ellas, pero es que ya están ahí, ya están funcionando. ¿Quién las estableció? ¿Quién estableció ese orden perfecto? Dios en su creación. ¿Quién sustenta todo? Jesucristo con el poder de su palabra. Y el Señor permite que la ciencia avance y los científicos y de muchas maneras se descubran las cosas. Se descubran las cosas. Entonces podríamos decir, es que Isaac Newton no descubrió nada. Para él fue un descubrimiento. Encontró una respuesta a algo que en ese momento le causó curiosidad. ¿Por qué se cayó la manzana? Bueno, llegó allá. Pero es que Dios los tenía perfectamente organizados desde la creación. Y así muchas cosas. Sustentador de todas las cosas. Jesucristo. Jesucristo. Con el poder de su palabra. Sustentar en tiempo presente una acción continua. Él sigue sustentando todo el universo, toda la creación. No ha cambiado. Pero así como sustenta toda la creación, nos sustenta a todos nosotros de diferentes maneras. Mire, Romanos 11:18 dice, no te jactes contra las ramas, ni te jactas, y si te jactas, no te jactes contra la rama, no te orgullezcas, no te pongas soberbio, pues, no te jactes contra la rama, no te sientas mejor o superior, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Por eso los hombres estamos llamados a bajar el moño, como se dice. Por más intelectuales que seamos, por más premios Nobel que tengamos, por más científicos que hayamos llegado a ser, todo eso está muy bien, pero quien sustenta todo se llama Jesucristo. Quien sustenta todo se llama Jesucristo. Y es que no solo basta con saber que Jesucristo es el creador. Hay un factor que impacta acá. Él es el creador, sí. Pero es que esa creación Él la sustenta. En un orden perfecto. En una función perfecta. Y eso seguirá asombrando al hombre por siempre. Por siempre. No lo logramos digerir. No lo podemos digerir. Y a veces es mejor no tratar de digerirlo. Es mejor aceptarlo por la fe. Y gozarnos de que viene de Dios. Miren lo que dice Isaías 41:10. Isaías 41:10. Ya voy terminando. Isaías 41:10. Todos no lo sabemos, pero dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Impresionante lo que va diciendo Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Esa es la manera correcta de leerlo. Lo voy a leer bien con los signos de puntuación. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Mira esto. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Miren la promesa. O sea, este pasaje lo leemos y a veces lo mecanizamos mucho, mis hermanos. Este pasaje dice: qué verdad tan impresionante, qué promesa de parte de nuestro Dios Todopoderoso.
Y es Jesucristo mismo el que está hablando y comprometiéndose acá. Y lo podemos personalizar. No temas, Joyce, porque yo estoy contigo. No desmayes, Joyce, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, Joyce. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Eternidad. Siempre te sustentaré. Impresionante. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Impresionante, hermano, este pasaje. Qué promesa la que viene de parte de Dios para todos nosotros. La podemos personalizar. Este pasaje es para predicarlo, pero darle una dimensión realmente impactante, para no repetirlo. Es que a veces lo repetimos y se nos vuelve repetición, pero deleitémonos cuando lo leemos así despacio. No temas, porque yo estoy contigo. Mira, qué temor si Dios está conmigo. Qué temor si Él está en mí, porque soy templo de su Santo Espíritu. Además dice, y si por si acaso temes, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Porque después del temor viene el desmayo. Entonces, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, no se te olvide, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré. Y lo repite, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Te sustentaré, te sostendré. La diestra de justicia nos sostiene. Pero para no quedarnos cortos ahí, y me deleito en el Antiguo Testamento en este caso, Nehemías 9:19 dice así, y tranquilos, voy terminando. Nehemías 9:19. Miren lo que dice Nehemías 9:19. Tú, con todo. Nehemías 9:19. Tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Mire, está hablando de Israel. Nehemías 9:19. Yo sé que ustedes ya llegaron ahí a Nehemías 9:19. Si no lo hicieron con el teléfono, lo hicieron con la Biblia. Ustedes son rápidos con la Biblia. Tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. El profeta le está hablando a Dios. Atención, el profeta le habla a Dios. Tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Se refiere el profeta hablándole a Dios al pueblo de Israel. La columna de nube no se apartó de ellos de día. Ojo, la columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino. Ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y además para darles calor y todo eso por el frío, ¿no? Mira lo que dice aquí. El 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Mira cómo el profeta le recuerda a Dios con gratitud. Ahí le está recordando. Mira el 21, aquí el 21. Atención al 21. Pongan ahí atención al 21. Lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. 40 años en el desierto sin que se hincharan los pies. Hermano, esto es impresionante. Uno camina, hermano, nosotros a veces estamos 2 horas, 3 horas parados en la iglesia y llegamos a la casa con los pies hinchados. Y las chicas que usan de pronto tacones, ni se diga. Ustedes saben, mujeres, de qué estoy hablando. Lo sustentaste 40 años en el desierto. Entonces Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, pero nos sustenta porque esas cosas, ahí en la palabra cosas, estamos nosotros como creación. Y no es peyorativo, no es menor, no es desobligante, no es grosería, no es tercerizando al hombre, no. Pero es destacando que el Señor siempre se acordará de nosotros, nunca nos abandonará. Esto es impresionante.
Lo sustentaste 40 años en el desierto. Y si vamos a Isaías 41:10, siempre nos sustentará con su diestra de justicia. Ese es nuestro Dios. Ese es Jesucristo. Él es Jesucristo. Él es Jesucristo. Y es el Jesucristo que el Señor está presentando en Hebreos 1. Y estamos en el verso 3. El Dios de los cielos está presentando a su Hijo para que tengamos confianza en Él. Para que tengamos confianza en Él. Hermana Joyce, por favor, oramos dándole la gloria y las gracias a nuestro Dios, a nuestro sustentador eterno, a nuestro amado Señor. Por favor. Amén. Buenas noches, pastor. Buenas noches Amén. a todos. Bueno, vamos a estar dando gracias en oración. Señor, amante Dios y Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra, Señor. En esta noche te agradecemos infinitamente por todo lo que nos has dado, Señor. Ese pan de vida eterna, Señor. Tu palabra, maravillosa palabra por la cual nos recuerdas cada día quién eres tú, quién es tu Hijo, quién es toda la Trinidad, Señor. Gracias por todo el aprendizaje, oh Dios. Bendito Dios, abre nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, te damos. Alabamos tu nombre en esta noche. Gracias por todos los que pudimos conectarnos, Señor. Y apareja los pasos de quienes no lo pudieron hacer, Dios. Haz que su corazón, su vida, se llene y quiera más aprendizaje de ti, Señor. Te agradecemos por esta palabra, por esta bella palabra, Señor, por aprender cada día más, Dios. Dios de los cielos, te damos gracias y esperamos que esta semilla que está quedando en nuestro corazón, oh Señor, nunca se borre, Dios. Por el contrario, ayúdanos a fortalecer, Señor, ayúdanos a crecer. Y te agradecemos en esta noche, te agradecemos también, Dios, por la vida del pastor, Dios mío, quien coloca su tiempo, Señor. Pero primeramente eres tú quien lo guía, lo orienta, Señor. Y te agradecemos infinitamente por todo lo que has hecho, lo que has sido y lo que harás en nuestras vidas. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.